Muy buenas noches. El día de hoy he querido invitar a 3 personas para crear un espacio de reflexión en este momento ante una crisis sanitaria y ante la emergencia que vivimos. Es necesario crear espacios para también escuchar y presentarles las propuestas. Se encuentra con nosotros el doctor Mario Hernández. Él es coordinador interfacultades del doctorado en salud pública. También se va a conectar con nosotros Luis Carlos Leal. Él es vicepresidente del Consejo de Bogotá y médico cirujano de la Universidad Nacional. Y tenemos un invitado internacional. Profesor Mario Hernández, bienvenido a este espacio. Está bien. ¿Sí escuchas? Sí. Bueno, perfecto. Ok, aquí estoy. Bueno, quiero darle la bienvenida. Fue muy interesante. Tuvimos una sesión en el Consejo de Bogotá para abordar la difícil situación para la que se tiene que preparar nuestra ciudad, y usted fue uno de nuestros expertos invitados, y me parece muy interesante compartir con toda la gente que en este momento se sintoniza con nosotros sus consideraciones y conclusiones respecto a las distintas miradas y propuestas. Me gustaría que las hiciéramos, las compartiéramos con la gente. Claro, con mucho gusto a ti. Bueno, el asunto es este. Tenemos un sistema de salud en Colombia de aseguramiento con competencia regulada. Eso quiere decir que todos los recursos que recogemos en la sociedad, bien sea por cotizaciones obligatorias o por impuestos, se los entregamos a las EPS, las empresas promotoras de salud, para que sean ellas las que ordenen la atención de un plan de beneficios obligatorio para todos los individuos, divididos en 2 regímenes, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Y se separa esta atención individual de lo que hacen los entes territoriales con recursos de impuestos, Sistema General de Participaciones se llama, y recursos propios, para lo que se llama Plan de Intervenciones Colectivas, y a eso se reduce hoy en día la salud pública en Colombia. Ojo, porque estamos separando las cosas de una forma muy fuerte. Y además, dentro de la forma como organizan los servicios de salud las EPS, encuentra uno muchísima fragmentación, muchísima, digamos, desorden, muchas dificultades para que la gente pueda acceder por todos los niveles de atención, que tenga un médico de confianza con el cual puede tener efectivamente un vínculo. Nada de eso existe en los servicios de salud en Colombia. Entonces, frente a semejante situación, lo que estamos diciendo es, mire, deberíamos simplemente aceptar que esto es una crisis de salud pública, de la interdependencia humana y de la forma como estamos viviendo, y que la mejor respuesta se puede organizar precisamente desde los entes territoriales, no desde el nivel nacional, porque el nivel nacional está muy lejos de la gente, es desde los entes territoriales. En este caso, pues en Bogotá sería la Secretaría Distrital de Salud la que tendría que asumir el control de la situación, pues se llamaría Autoridad Sanitaria Territorial, y que desde ese ejercicio de autoridad sanitaria pueda ordenar la respuesta, eso es lo más importante, con una perspectiva territorial. Estamos planteando que se organicen territorios de salud en Bogotá, hay experiencia larga sobre eso en Bogotá, para tener unos equipos de atención domiciliaria muy rápido, muchos equipos, puede ser alrededor de 1000 en toda la ciudad, no sería solo para pobres en absoluto, es para toda la ciudad, al contrario, en el norte es donde se están ubicando los primeros casos, porque fueron los que viajaron, fueron los que trajeron el virus de sus viajes a Europa y a otros lugares, entonces, a Estados Unidos. Entonces la idea es territorializar equipos de salud que están muy cerca de las familias y que empiezan a hacer detección temprana con pruebas lo más rápido posible. Que esas pruebas entonces también se verifiquen en una red de laboratorios autorizados, obviamente,
pero que también estos equipos de salud puedan resolver problemas en la casa, ojo, de pacientes crónicos, para que no tengan que salir a buscar su atención a otro lugar y puedan mantener su aislamiento, pero también identificar los sintomáticos, los asintomáticos, pues los que sean positivos, y canalizar rápidamente a una red, una ruta de atención de enfermedad respiratoria aguda por coronavirus. Habrá otras que no son de coronavirus, todo esto hay que organizarlo, y habría entonces un segundo nivel de atención también territorializado para resolver las cosas que se pueden resolver en ese segundo nivel, y que solo pase al tercer nivel, unidad de cuidado intensivo, aquel que realmente lo necesite. Eso se puede organizar, se puede hacer, pero se requiere que sea el ente territorial el que coordine y sobre todo tenga la capacidad de inversión ya para conformar esos equipos con una relación salarial suficientemente clara y completa, con prestaciones, etcétera, con una dotación de protección de bioseguridad, pero también de protección en salud mental y en todo lo que implicaría todo esto en todo el personal de salud. Y además de eso, las inversiones que requiere para adaptar las IPS, instituciones prestadoras de servicios privadas y públicas, y generar toda la ruta de atención en la ciudad. Eso, decíamos nosotros, pues tendría que tener unos recursos bien definidos en el ente territorial. Existe el Fondo Financiero Distrital de Salud, donde podría haber una cuenta especial de emergencia sanitaria a la cual lleguen recursos de la nación, recursos internacionales, recursos del sistema de aseguramiento, una proporción de las UPCs que se le entregan habitualmente a las EPS, porque eso tendría que tomar de allí para atención individual, pero también del sistema general de participaciones, etc. Si se arma esta cuenta integrando recursos, el ente territorial va a tener capacidad para organizar esta respuesta de la mejor manera. Y al lado de esto vendría también la protección social que se hace con las familias, que se requiere precisamente para que este periodo, estas 2, 3 semanas de aislamiento, se pueda realizar. Hay muchas personas, muchas familias que viven del día a día, entonces hay que garantizarles ese día a día. Y los recursos de transferencias en efectivo son insuficientes, entonces se necesitaría todo un contingente, ¿cierto?, de grupos de apoyo, donde se puede incluso acudir a las universidades para distribuir, por ejemplo, alimentos, bueno, todas las medidas que se requieran para que la gente pueda estar en su casa. Esa es en conjunto la propuesta que hemos venido haciendo. Bueno, me parece muy interesante también hacer un balance y tener un poco la perspectiva histórica de lo que ha significado la salud como un derecho, la salud como un negocio, un poco el impacto que tuvo la Ley 100 sobre el sistema de salud colombiano y un poco, yo creo, también los aprendizajes y los retos para el futuro. Definitivamente creo que es necesario entender que es necesario fortalecer la red pública hospitalaria. Esto tiene que ver con la situación laboral de los trabajadores de la salud. Eh, unos breves antecedentes para que nos ubiquemos también en el marco de este contexto que me parece muy importante. Desde luego, Gati. Pues uno de los problemas que tiene este sistema de aseguramiento es que ha venido debilitando y cada vez más eliminando prácticamente la red pública de servicios de salud, no solamente en Bogotá, en todo el país, eso lo sabemos, pero sobre todo esto ocurre porque las EPS del régimen contributivo no contratan con la red pública, aunque sus afiliados estén al frente del hospital público. Y esto es algo que supuestamente es de su libertad. Ellos son empresas que pueden decidir a quién contratan o no. Y las del régimen subsidiado, que son las que más contratan, pues tienen una serie de deudas con esos hospitales que hacen que efectivamente pues se tenga todo el tiempo una crisis financiera progresiva que los lleva precisamente al límite y que en última instancia implica, bueno, eso, una crisis permanente. Ahora, como las EPS tienen que pagar las facturas y los contratos que hace con todas las IPS,
Esas IPS, públicas y privadas, ¿no?, tienen una forma de contratación laboral espantosa porque tratan de disminuir al máximo los costos de la atención para tener alguna rentabilidad. Y bueno, eso lo que ha hecho es precarización laboral impresionante en el sistema de salud colombiano. De manera que eso es lo que habría que corregir en una emergencia de estas. Primero que todo, conformar entonces estos equipos, contratar toda la gente que se requiere, especialmente en los hospitales públicos. Además, en muchas zonas del país, pues hay solo un hospital público en muy mal estado, pues, que va a tener que responder a la pandemia. Es decir, esto no va a quedarse solamente en las ciudades. Ya sabemos que incluso, mira, muchos estudiantes de la Universidad Nacional han vuelto a sus pueblos, de la Universidad del Valle, de la Universidad del Cauca, de la Universidad de Antioquia. Se van para sus pueblos y es posible que ya hayan tenido contacto, solo que se demora 14 días más o menos para que ocurran casos. Entonces, y hay un subregistro enorme. Entonces, fíjate que lo que tenemos es una posibilidad perfectamente real de una gran explosión de casos que puede ocurrir en las próximas semanas. Si no se fortalece ya la red pública con unos recursos públicos directos de contratación, dotación, adecuación de su infraestructura y su dotación, mira, vamos a estar en muy malas condiciones para el pico, que en todo caso se va a venir en un... Yo quisiera ir abordando también la perspectiva desde los pueblos indígenas, agradecerle a la Organización Nacional Indígena de Colombia que en este momento pues está presente a través de sus macrorregionales en diferentes territorios. En el caso de la Sierra Nevada, la Confederación Indígena Tairona pues ha tomado decisiones para el aislamiento voluntario, bueno, los yupas en la Serranía del Perijá, en la Amazonía, en el Chocó Biopacífico, pero realmente también se está mirando el tema del acceso al agua. Cada vez es un tema que cobra una mayor relevancia. Está en cuestión la geopolítica de la sed y el hambre que afrontan diversas comunidades, entre ellas en La Guajira, donde realmente vemos pues que el mínimo vital al sustento debe ser un derecho fundamental, y en el marco también de esta crisis es necesario ver la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la seguridad ecológica, un hábitat seguro y limpio como una determinante ambiental de la salud pública. Me parece importante algunas investigaciones valiosas que se han hecho desde diferentes facultades, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, todo lo que tiene que ver con la contaminación del mercurio, las fuentes de agua y el impacto en la salud pública, todo el tema de calidad del aire. En Bogotá, pese a las medidas, por ejemplo, de confinamiento, de cuarentena, por ejemplo, se vio claramente que la calidad del aire no mejoró en ese fin de semana, a pesar de que las fuentes móviles de contaminación pues no estuvieron presentes, los automóviles. Es decir, aquí está en cuestión también nuestra forma de producir, nuestras fábricas, nuestras industrias. O sea, tenemos para mejorar la salud pública también retos económicos muy importantes de transitar también a una economía viva. Me parece fundamental entonces también colocar sobre el escenario cómo entre todos, desde una perspectiva de la salud propia intercultural, vamos a trabajar para avanzar en una visión de futuro saludable, justa, de justicia ambiental, de justicia social. Creo que el pueblo guayú ha sido víctima realmente de toda esa economía extractiva en La Guajira, y cuando llega el momento de acompañarlos con medidas efectivas, no vemos llegar al Estado. Los guayú siguen llorando sus ríos, el río Bruno, el río Ranchería. Entonces, ese es un tema, yo creo que cada vez también el tema tal tiene una íntima relación, el derecho a un ambiente sano con la salud pública. Nos pregunta Luis Gómez, ¿qué hacer con la problemática que afrontan las fronteras, donde no se respetan las medidas locales, regionales, nacionales, por los ciudadanos de países vecinos? Nos preguntan también con qué recursos humanos y logísticos
si no hay capacidades económicas en estos momentos. Invitamos a todos a nuestra audiencia a dejar sus preguntas aquí en los comentarios del Facebook. Bueno, profesor Mario, yo lo invito a que usted comparta sus respuestas aquí con la gente que está haciendo estas preguntas que son muy importantes. Sí, claro, con todo gusto. Sí, Luis Gómez plantea el tema de las fronteras y seguramente está pensando en las fronteras terrestres con Ecuador, con Venezuela, etc. Yo creo que allí hay un asunto que vale la pena pensar de otra forma. No se trataría de cerrar a toda costa, incluso con estrategias militares, digamos, represivas, si lo queremos llamar así, de las fronteras. Yo creo que hay que hacer conciencia de que hay una interdependencia precisamente de unas poblaciones de un lado y de otro que necesitan ir y venir, y eso es un problema muy difícil de resolver si no hay una protección. Insisto en que se requiere acudir, por ejemplo, a la cooperación internacional, a los recursos que se pueden recoger, y ya existe una buena cantidad de recursos precisamente para apoyar a la población de manera que se puedan quedar en sus casas. Es que no es un problema de buena voluntad o no, o que la gente no entienda, es que la gente necesita comer. Y entonces si tiene que pasar la frontera para ir a comprar o vender o lo que sea, pues hombre, mientras eso pase y no tenga una solución en su casa, pues no se queda en la casa. Entonces hay que generar un mecanismo, una serie de medidas de protección de las familias en las fronteras. Obviamente sería pues con una conversación que tiene que hacerse con los gobiernos de cada país, precisamente para que esas familias que viven en las fronteras tengan la protección suficiente y puedan hacer el aislamiento. Creo que eso no lo estamos haciendo bien y pues no puede ser tampoco a punta de decir yo con este no hablo porque tengo un problema ahí político. Bueno, ¿cómo se hace para generar, aunque sea con los mandatarios territoriales locales, una serie de medidas? Por otro lado, el tema de que no hay recursos, miren, eso no es así. En el sistema de seguridad social en salud se mueven 50 billones de pesos, y los mueven las EPS todo el tiempo. Y pues obviamente los recursos de salud pública son el 5%, menos del 5% de todo ese recurso, y está concentrado sobre todo en la atención individual. Por eso digo que hay que construir esos fondos territoriales que se pueden hacer en Bogotá, en las ciudades grandes e intermedias, en los departamentos, para que lleguen los recursos que maneja la ADRES, la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud, que es una entidad pública que recoge los recursos de cotizaciones y los recursos de impuestos y puede perfectamente. Hay una cuenta de enfermedades catastróficas, pero hay una cuenta también con la que se le paga las UPCs, las unidades de pago por capitación, a todas las EPS. Pues hombre, se puede sacar de ahí un porcentaje de los próximos 3 o 4 meses del valor de las UPCs para distribuirlo en los entes territoriales para que ellos puedan realmente atender individualmente a la población con la red de servicios pública y privada. Es que sería tomar la red privada y ponerla al servicio de la atención de esta pandemia. Eso es ejercicio de autoridad pública, autoridad sanitaria territorial. Otra cosa es que no se quiera hacer porque pues, se piensa que el sistema de aseguramiento es suficiente para resolver este problema. Yo sinceramente creo que no es suficiente, al contrario, tiene una serie de obstáculos muy profundos, estructurales, que no se van a resolver en el corto plazo, ni mucho menos por más que nos digan las EPS que pueden resolverlo eficientemente. Por eso vale la pena profundizar en las estrategias nuevas como las que estamos proponiendo. De acuerdo, es necesario retomar la autoridad sanitaria y realmente que las secretarías de salud de los entes territoriales que realmente tengan las herramientas para poder enfrentar, digamos, esta emergencia. Desde el punto de vista ambiental, en fotos satelitales hemos visto nosotros, además, por estos días arder nuestras selvas y ver cómo eso también es otro factor que tiene que ver con la calidad del aire de nuestras ciudades, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, incluso las quemas en Venezuela.
es cada vez ser más conscientes también de que somos en este mundo interdependientes, que cuidar la salud tiene que ser un asunto, primero un derecho, pero también una responsabilidad compartida. Yo creo que esos son los retos y los aprendizajes que nos van dejando esta emergencia. Por ejemplo, ahora que hablamos del mínimo vital, los servicios públicos, en el caso de Bogotá, pues la empresa de acueducto y alcantarillado podría garantizar el mínimo vital de agua para todos, porque sigue siendo una empresa pública y se pueden tomar esas decisiones. Hemos trabajado en tener un acuerdo para que esto sea así, pero en el caso de las empresas, pues que no son públicas, esta serie de decisiones se vuelven mucho más complejas. Entonces, yo pienso que los servicios públicos que se puedan prestar en el mercado, a veces ante una emergencia como esto, realmente queda en cuestión si realmente pueden garantizar estos derechos. Pienso que todo el tiempo, desde una perspectiva teórica, se ha cuestionado la eficiencia del Estado para garantizar estos servicios vitales. ¿Cuál es su visión, profesor Mario, sobre este tema? Sí, yo creo que si pensamos en la forma como el gobierno, los gobiernos en general, están asumiendo en los distintos contextos pues, regionales su función en esta pandemia, uno encuentra diferencias. Hay, por ejemplo, en este momento en los gobiernos europeos, Francia, España, Italia misma, que son, obviamente tienen unos niveles de pobreza mucho menores que los nuestros, y ellos tomaron la decisión de garantizar los servicios públicos, agua, gas, electricidad, internet incluso, pues con recursos públicos y quitarle ese peso a las familias sabiendo que pues es la única forma de que ellas se mantengan tranquilas en sus casas y manteniendo el aislamiento obligatorio. Bueno, pues algo así habría que hacer aquí, esto de diferir el pago, háganme el favor. Otra vez diciendo usted, en todo caso tiene que pagar y prepárese porque después de la pandemia vienen más caros entonces sus servicios, así sean 1.000 pesos, pero mire, la gente que vive del diario, de un salario mínimo, es decir, es mucha plata, en lugar de estar protegiendo a la población, todo el tiempo se protegen los negocios. Esa es la gran diferencia de enfoque que tenemos con el gobierno, porque es que el gobierno nacional sigue pensando que el problema es sostener la economía a toda costa y lo hace a través de los bancos y a través de todas las concesiones que tienen con entes privados para todos los servicios públicos, para la salud también, obviamente, esa es una forma de concesión, entregarles la plata pública a unos intermediarios llamadas EPS, pues obviamente ese modelo es el que está haciendo agua en este momento. Entonces es necesario, insistimos en eso, en que los gobiernos nacionales y los gobiernos territoriales tomen el control y puedan organizar una respuesta que se puede hacer. Hay los recursos para eso. El problema es de voluntad política, lo que estamos viviendo en este momento. Falta de voluntad política para asumir esas responsabilidades del Estado. Muy importante si tenemos en cuenta la realidad social de Colombia, de nuestro país, donde aproximadamente la mitad de los colombianos sobrevive con menos del salario mínimo. El peso que tiene el costo del transporte, que en estos días subió en Bogotá, los servicios públicos, la canasta familiar, y si tenemos en cuenta que ahora con el aumento del dólar, todo lo que se importan como materiales e insumos de la agricultura, por ejemplo, van a impactar de alguna u otra manera la canasta familiar. Ahora, eso se puede ver, el 22% realmente tiene acceso a Internet. En estos tiempos, la única manera de conectarse, de comunicarse que tiene la gente, pues realmente son las comunicaciones. Bueno, las empresas han anunciado que van a dar un plan de datos mínimo, pero yo pienso que todos estos tienen que ver con la defensa de los vitales en nuestro país y yo pienso que
es necesario que reflexionemos sobre la crisis social en la que nos encontramos. También hay una emergencia social. Creo que en el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, me parecía a mí que el 90% de las familias, de los hogares, no tengan acceso al agua potable. Por ejemplo, en el río Atrato, todas esas comunidades indígenas afrodescendientes con sus ríos contaminados por la minería criminal, o el 80% que no tiene acceso a su seguridad alimentaria, también que se agudiza con el tema del conflicto armado, no pueden salir a pescar, no pueden salir a sembrar, es decir, ya están en confinamiento por cuenta de los actores armados. Hemos venido defendiendo la importancia de avanzar en la paz y todo esto se agrava con el tema del COVID-19. ¿Cuál es su mirada del tema social que afrontamos, profesor? La doctrina neoliberal muestra, yo creo, una faceta enferma, un sistema económico pues realmente moribundo, y desde los pueblos indígenas lo que estamos es buscando alternativas al desarrollo, porque en el caso colombiano, en el caso de América, ese ha sido el discurso que ha perpetuado las relaciones de servidumbre. En el caso de África, toda esta economía extractiva ha sido la esclavitud, y yo creo que tenemos que pensar en unas relaciones geopolíticas más saludables, más justas, más equitativas. Este es un sistema profundamente desigual, y yo creo que esto tiene que ver con el sistema económico. Entonces, para compartirle también que nosotros desde el Buen Vivir creemos que es necesario transitar hacia una economía viva que no dependa de los combustibles fósiles. Queremos una tierra libre de agrotóxicos, de transgénicos. Creemos que es necesario impulsar una nueva bioética transcultural que garantice realmente el derecho a un hábitat seguro y limpio para todos los seres y especies, incluso salir de esta visión antropocéntrica donde solo los seres humanos tenemos derechos, y por eso desde nuestro ejercicio también público y político defendemos los derechos de la naturaleza. Así que muy interesante la perspectiva que plantean de que todo en Estados Unidos es perfecto, que están actuando. En particular, yo creo que no es bueno desde nuestra percepción, por ejemplo, militarizar la sociedad, la ciudad, para atender una crisis que tiene que ser, es una crisis sistémica, porque es la emergencia social, ambiental, económica, y yo creo que lo que necesitamos es pensar soluciones sistémicas integrales, es que tengamos diferentes puntos de vista sobre el tema económico, sobre el tema político. Realmente Bogotá necesita soluciones definitivas, y una de ellas tiene que ver con el sistema de transporte. Necesitamos un sistema de transporte además saludable, tiene que ser público. Además de decidir sobre si es elevado o subterráneo, pues claro, hay que ver la ciudad como un ecosistema, y además toda la infraestructura socioeconómica, funcional de servicios debe armonizarse con la estructura ecológica principal. Esa es la base de la salud pública. Vemos pues que estamos afrontando también una emergencia ambiental. La calidad del aire por estos días es pésima en la ciudad, y esto agrava los factores de salud pública. Entonces, desde el movimiento alternativo indígena y social, queremos seguir trabajando en una visión de hábitat con tres grandes pilares: una democracia viva, es decir, donde la ciudadanía pueda decidir sobre sus vitales; una economía para la vida, lo que implica una transición de esta economía que depende obviamente de los combustibles fósiles a una economía circular; una cultura también para la vida. Yo creo que es el momento de los cambios culturales, es decir, estamos comprometidos con la agenda del buen vivir. Y desde la visión de los pueblos indígenas entendemos que el territorio es la base del sustento de la vida y siempre ha sido un eje principal. Entendemos también que el origen de los conflictos humanos es la lucha por la tierra. En este momento los pueblos indígenas ocupan el 22% del mundo.
del territorio del mundo. En ese territorio se alberga el 80% de la biodiversidad y se hablan 7.000 lenguas. Nuestra lucha es contra la homogeneización. Un futuro sustentable depende de esa biodiversidad. De hecho, hay aquí también unos grandes desafíos, y en las disputas que hay sobre patentes, en especial sobre la farmacéutica, sobre nuestra biodiversidad, sobre nuestros territorios. Así es que quiero responderles la pregunta. Lo que estamos haciendo en el Distrito Capital para la atención de los pueblos indígenas es una ruta de atención diferencial para las comunidades indígenas. Hoy empezaron a llegar las primeras ayudas humanitarias, pero nos parece fundamental que en el nivel nacional también exista una ruta de atención diferencial, que se concerte y se trabaje con las organizaciones del orden nacional, del orden regional, para que se pueda llegar a todas las comunidades con ayuda humanitaria que se necesita en este momento. Fondo para las emergencias donde se incluya el recurso de la UPC. Esto tiene mayor importancia en los municipios donde las EPS no han hecho inversiones en infraestructura. Las EPS no deberían manejar los recursos de promoción y prevención ni la atención primaria en salud. Luis Gómez Incal dice que es increíble que el gobierno siga permitiendo por vía aérea la entrada de extranjeros de los países con mayores infectados. ¿De qué sirve la cuarentena si los gobiernos locales son irresponsables? Y nos reportan sintonía desde Cali, Fernando Dorado. Buenas noches, Fernando. ¿Tienes alguna propuesta que compartirnos el día de hoy? Manuel Pacheco celebra que hay que recuperar el agua, el aire, la tierra y el ecosistema y dejar tanta burocracia y desinformación. Un saludo. Esos son todos los saludos que tenemos hasta ahora. Bueno, muchas gracias por esos saludos. Quiero también, desde la visión de la Sierra, decir que es un tiempo también de mirar hacia adentro, de reflexionar sobre nuestras relaciones como sociedad con la naturaleza. Nosotros estamos invitando a pasar de las rutinas a los rituales. Y ese paso de la rutina a los rituales tiene que ver con los rituales para honrar los alimentos, el acto de cultivar nuestros alimentos, de cuidar nuestros suelos vivos, el agua limpia, nuestro hábitat, no solamente para los seres humanos, sino para todas las especies con las que compartimos este hogar llamado tierra. Así que estaremos en una próxima oportunidad con unos nuevos invitados, compartiéndoles nuestra visión. En media hora. 25 minutos es la hora del planeta. Queremos invitarlos a colocar la intención desde la visión C, desde la Sierra Nevada de Santa Marta. La intención es lo primero para que luego se materialice. Y si todos colocamos nuestra intención en cooperar para un futuro saludable, más justo, sustentable y en paz, vamos a construir una nueva realidad. Así que en esta media hora que nos queda, espero que todos, como una gran familia de la Tierra, nos conectemos en esta intención de cooperar con la inteligencia de la naturaleza. Si la inteligencia humana coopera con la inteligencia de la naturaleza, vamos a pasar de la escasez a la abundancia. Que tengan una feliz noche y gracias por todos sus comentarios. Listo, muchísimas gracias a ti. Aquí nos dejan una última pregunta de cómo entender el concepto de pandemia desde la noción de los pueblos indígenas. ¿Quieres hablar de eso o completamos por ahí? Bueno, es muy interesante mirar cómo la relación de nosotros con la naturaleza ha sido una relación de explotación. Para nosotros, la crisis que estamos viviendo
Es una crisis de la explotación, de la contaminación y la agresión a las demás especies, a la tierra. Lo vimos, por ejemplo, en las granjas de Estados Unidos con los cerdos, donde tenemos el problema del H1N1. Fue una tesis también doctoral que hizo una profesional en la Universidad Nacional. Pues bien, nosotros compartimos esta visión de la salud pública. Si la naturaleza tiene salud, nosotros tenemos salud. Así que, además de fortalecer la red pública hospitalaria, es necesario empezar un trabajo de acupuntura de nuestros territorios, de nuestros cuerpos mentales, emocionales, espirituales y físicos. Es momento de hacer un acuerdo de convivencia al interior de nuestros hogares, con nuestros territorios, empezar todo un trabajo de activación de la cartografía sagrada, y lo sagrado es de donde dependen nuestros vitales. Así que también lo vimos con el tema de la gripe aviar. Tiene que ver con los modos de producción, finalmente, que la humanidad ha creado solo para el lucro, donde se perpetúa la violencia, y ese es el problema para nosotros de fondo. Y si queremos realmente avanzar hacia un mundo saludable, tenemos que sanar esa mentalidad de explotación, de extracción, y darle un lugar de naturaleza. Por eso, fundamental sanar, y sanar nuestros territorios, sanar nuestras mentes, nuestras conciencias, y sanar nuestros territorios. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Estemos todos conectados en esta intención de sanarnos y sanar la tierra. Que tengan una bonita noche.